Ya llegó, jóvenes. Hola a todos. Bienvenidos a Lima, Perú. El día de hoy estamos con los arquitectos de DATBA, arquitecto Diego, arquitecta Diana. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, bienvenido acá a Perú, Gracias. a Lima, y darte la Gracias. bienvenida a la casa PB, ubicada acá en Miraflores. Bueno, hoy nos encontramos en Miraflores y vamos a explicar el proyecto de la Casa PB, que tiene una ubicación estratégica por estar en una esquina y también, bueno, la fachada principal la tenemos hacia un parque muy bonito. Comentarles un poco acerca de la casa. Esta fue construida en 1960 y, bueno, el proyecto principal es una remodelación y una ampliación, ¿no? Ampliación del tercer nivel. Primer y segundo nivel ya se mantenían desde el inicio. Fue un proyecto interesante al momento de trabajarla, ya que primero se hizo el reforzamiento estructural, porque era una vivienda antigua, se demolió todos los ejes de la vivienda y se reforzaron todas las columnas desde los cimientos, para que pueda proyectarse a 4 niveles a futuro. Actualmente tiene 3 y nada, fue una experiencia bonita todo el proceso constructivo que tiene esta casa, pues. La casa, como bien menciona Diana, inicialmente tenía 2 niveles. Estos 2 niveles tenían una fachada clásica, pero ahora procuramos de alguna u otra manera trabajar un poco con las ventanas, el- la proyección de algunos vanos, algunos aleros, los balcones y estos marcos que de alguna u otra manera reflejan volumen dentro de la fachada y no hacerlo una fachada plana, ¿no? Igualmente el remate superior, que es un alerón que va a tener vegetación porque es un macetero en realidad. Un macetero que remata y marca toda esta fachada principal que da hacia el marco, hacia el parque, ¿no? Que es una vista privilegiada que van a tener acá los usuarios de esta vivienda. En la fachada que da hacia la calle lateral, generamos ya una fachada un poco más cerrada, ¿no? Por la orientación misma, ¿no? Esa fachada, ¿Cómo es la orientación? La fachada principal está hacia el norte. claro, la principal La, hacia el norte. Entonces, poniente. Ujú. Ya. Entonces, igual, o sea, acá antes teníamos todo un jardín interior, pero internamente la casa se veía muy pequeña. Entonces, al cercarla, este jardín que sigue existiendo, va a ser una transición entre el exterior y el interior y entre el parque, ¿no? Es una continuidad que tiene la vivienda del parque cercano hacia la vivienda propia, ¿no? de hecho, fue lo primero que hicimos, ¿no? Cercar todo para nosotros ganar más área hacia el interior que hacia el exterior. Ok. El Sí, y jardín le quedaba para afuera. exactamente. Exacto. Ya. Ahora le queda adentro. Y de alguna otra manera eso también va con el tema de la seguridad, ya que protege un poco, porque todo esto va a haber un cerco vivo, se van a hacer unas plantaciones, lengua de suegra, ¿no? Venga, también le dicen lengua de suegra aquí. Porque son unas hojas bien gigantes y bien largas, entonces asimilan con No eso, son ¿no? así, ¿eh? ¿Quién le puso así, jóvenes? Acá siempre tratamos de jugar con eso, pero sí. Y bueno, los colores también son importantes acá, ¿no? Resaltamos toda la base con este color medio marrón. Las paredes de fachada son todas microcemento en varios tonos, un tono marrón para la fachada, que es la base. Para la parte central usamos un porcelanato tipo madera y para la parte superior todo un microcemento blanco, ¿no? Entonces, microcemento. Es microcemento. ¿Microcemento y este es madera no es No, es un aluminio, aluminio? reforzado, internamente tiene una lana de vidrio y es un aporte enrollable, ¿no? Esto de aquí, de alguna u otra manera, hace que pueda tener una mayor duración y aparte la limpieza también facilita, pues porque es un aluminio plastificado, ¿no? Reforzado igual. Y Claro. seguro también para el propio usuario, ¿no? Y acá el detalle importante, ¿no? Que es el jalador, que también es una manija que se mandó a hacer, a fabricar a esta escala, a este tamaño, para darle esa jerarquía, ¿no? Ya que el cerco es un elemento muy lineal, muy puntual, entonces ese es el detalle, el ornamento que hace que equilibre esa composición, pues, ¿no? Excelente. Bienvenido.
Y ustedes diseñan y construyen también. Exactamente, nos dedicamos a eso, a diseñar, a construir. Tenemos un equipo, falta 2 personas acá, que es el arquitecto Fernando Leiva, el arquitecto Aarón, que Saludos, por aquí está, y bueno, la arquitecta Diana y mi persona, ¿no? Y bueno, hay un equipo atrás también, ejecutor, que estaba hace un momento por aquí, por la vivienda. Esta es la fachada interna, la primera fachada que tenemos. Acá existía un balcón antes, pero con vidrio. Nosotros aprovechamos para poder generar esta L netamente de concreto, con ladrillo, y enchaparla, ¿no? Igual estamos retirados del límite de propiedad unos 30 centímetros para darle este volumen suspendido, ¿no? Simular un volumen suspendido, que de alguna u otra manera hace que no se pegue tanto y sea muy, muy pesado también esa parte o esa esquina, ¿no? Luego tenemos algunos detalles como la proyección del baño de visita con este alerón pequeño. Otro detalle que se repite por aquí y, y enmarcar también la vista principal. Esto acá es la parte del descanso del segundo nivel de la escalera, ¿no? Que es un espacio de circulación, más que nada. La estructura original se mantiene. O sea, esta es la huella original de la casa. La distribución sí, más no, se hizo todo un reforzamiento, ¿no? Estructural de zapatas, columnas, vigas. Ujú. Claro. Claro, básicamente todos los muros que son portantes de la casa antigua se mantienen en su gran mayoría. Sin embargo, las columnas, Ujú, porque ya se está combinando un sistema acá también ya en temas aporticados, ujú. que es lo que se ha trabajado vías y columnas, ¿no? En todos los ejes. Algunos también que se han demolido para generar este nuevo habitar de los nuevos clientes, ¿no? O sea, porque cada usuario tiene una nueva funcionalidad dentro del espacio, pues, ¿no? Entonces, por ahí se movieron algunas cosas, pero en su mayoría son que los muros antiguos sí se mantienen, ¿no? De acuerdo. Y esto también es microcemento, ¿verdad? Sí, es un microcemento gris. Lo interesante de esto es estas manchas que se pueda tener dentro de él y le genera esa textura un poco más rústica y que con el verde que va a haber acá en todo el exterior va a estar muy bien, ¿no? Este detalle es importante. A ver, a ver. Acá estamos proyectando este muro suspendido eh, que permite de alguna u otra manera, eh, bueno, primero darle una continuidad y una pausa acá a este volumen que es muy pesado también de este bloque principal, de la fachada principal. Acá van a poner un juego colgante los clientes para que puedan jugar Con con escaladera y un escaladeras columpio, y un ¿no? columpio colgante acá. Ok. Pero este desfase, esta articulación era existente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces aprovechamos para poder proyectarla y ganarla y nivelarla con esta fachada principal. Y la proyección del alero superior también, que lo que sale, de alguna u otra manera quisimos reflejarlo en el dintel superior, ¿no? Y ya con eso hacemos ese remate y esa continuidad también, ¿no? Y también este alero no termina al fondo, ¿no? Sino termina justo en este eje para poder tener esta disposición de bloques, ¿no? Y superposición de planos también que ayuda a trabajar bien el volumen, ¿no? Externo. Es cerámico, ¿verdad? El Sí, recubrimiento. es un porcelanato tipo madera, es un look de madera, un porcelanato, pero que justamente es para enchape de exterior, ¿no? Y que le va muy bien con todo esto. Pero aquí tenemos el baño de visita, se mantiene tal cual, solamente se hizo, bueno, la restauración de todas las instalaciones sanitarias y eléctricas, cada resaltar que son nuevas, completamente nuevas. Eso ya no es porcelanato, ¿verdad? Este piso ya No, es SPVC. es PVC. Piso flotante. Ok. Es un piso flotante que se ha colocado. Mantiene, lo bonito es que también la vivienda mantiene parte de lo antiguo y de la temporalidad que puede tener un proyecto, pues, ¿no? Ujú. Entonces, la materialidad se mantiene en algunas zonas, como el piso también debajo de esto, que es el existente, entonces con este nuevo piso flotante lo cubrimos y mantenemos O esto. sea, no se retiró el piso original. No, acá no. Ok. Encima de Era ella un no. piso porcelana. Ella es que ya tenía un enchape ya, ¿no? Un porcelanato. Sí, ya lo habían enchapado. Ujú. De acuerdo. La escalera estaba en el mismo lugar. Sí, tal cual. Incluso el vidrio es el mismo. Ah, ¿en serio? ¿Ya tenía vidrio? Ya tenía un vidrio. Lo único que hemos hecho fue cambiar el canal, el negro que tiene ahí. Antes era un canal gris, el aluminio natural, y sus conectores también eran
gris, entonces ya lo hemos cambiado por negro, porque también ya va con el look nuevo que tiene la vivienda, pues, ¿no? Pero la escalera es la que mantenía. Solo aperturamos la parte de abajo ya que estaba completamente cerrada al inicio para ganar más área de almacenamiento, que siempre es importante. Y todo ese muro va a ir enchapado de madera, junto con la puerta del baño, Sí. para que sea un poco oculto. Ujú. Claro, acá la propuesta de interiorismo también va a ser eso, ¿no? Que pueda uniformizar todo este bloque de escalera y pueda tener de alguna otra manera otro look, ¿no? Otra vista al ingreso. Por ejemplo, todos los vanos tenían alféizar, ¿no? Lo que hemos hecho es apertura, quitar todos los alféizars, entonces eso nos permite más iluminación natural de este lado. Acá había una chimenea. Ok. Acá había una chimenea en esta esquina, acá había un muro que cortaba acá, era un arco. Entonces lo que nosotros fue aperturar todo este espacio para poder ganar todo Ya. este salón, pues, ¿no? Principal, igual que en la zona de la cocina, ¿no? Entonces ahí se apertura y entonces todo este primer nivel se integra de alguna u otra manera visualmente, de manera espacial, pero también tiene sus límites por la misma proyección de estas vigas, ¿no? Claro. Peraltadas. Entonces ahí por ahí podemos limitar sala, zona de bar, el comedor y la zona de cocina por este La lado. cocina acá. Pero Nos queda muy bien que ya sin todos esos muros Sí. se siente una casa mucho más contemporánea, ¿verdad? sí, exacto, ahí sí estamos logrando eso, ¿no? Porque igual antes el uso de la cocina o de servicio era ligado para un tipo de género incluso, pero ahora cualquier persona lo puede hacer, lo puede realizar y ya se está unificando también acá dentro del espacio, pues, ¿no? Entonces todo permite que lo podamos trabajar. Este es el ingreso de servicio Ujú. desde la cochera. Ahí vamos a tener el garaje. Acá va a haber una puerta grande que va a ser la protección también hacia la vivienda. Por este lado tenemos un baño de servicio, la zona de la lavandería. Y bueno, por acá vamos a tener ¿qué va a ser? TV. Una sala de TV. Es un Star, que es el. Toda esa área es nueva, ¿no? Antes no había nada, solamente teníamos un pequeño baño que era de 2x1 y una zona de servicio, ¿no? La demolimos completamente e hicimos todo esto, área nueva. Este espacio quedó muy bien. Sí, que va muy bien. Y también la vista, Una ¿no? vista espectacular hacia el jardín. Que va muy bien con este jardín en L, ¿no? En toda la casa. ¿Las ventanas son de aluminio o de PVC? Son de PVC. PVC. Son vidrio insulado de 24 milímetros, 888, vidrio, aire y vidrio. Ok. Ese es el insulado que tiene. Y sí, todas son de PVC. Bueno, esto es por un requerimiento también de los clientes. Tema de antirruidos, seguridad, el conformismo que puedan tener aquí. Y nada, y quedaron muy bien con la fachada, porque a veces estos vidrios, como son gruesos los marcos, a veces fastidian un poco en La fachada. la fachada, pues, ¿no? Pero felizmente con los acabados que hemos estado proponiendo, como que sí guardan un poco de relación y aparte como es blanco, ya se oculta un poco más el grosor del espesor que tiene, ¿no? Y bueno, lo hemos trabajado también con el marco, no embutido, sino sobre el piso, para que le pueda tener esa protección por diseño también, en caso llueva o en caso estén baldeando el exterior, entonces se protege mejor ese piso interno, pues, ¿no? Claro. Eh, Que es resistente al agua el PVC. sí es resistente el SPC, Ajá. SPC, SPC. es resistente el piso, sin embargo hay que tener cuidado, pues, ¿no? Ok. Un buen mantenimiento, precaución, siempre y cuando haya algo que se moje por ahí, ¿no? Pero sí, es eso. Y por acá tenemos la fachada. Acá se generan dos fachadas, ¿no? Dentro de lo que es la fachada lateral, ¿no? Tenemos toda la fachada que estábamos viendo por el lado izquierdo al inicio, que era el tema de la pantalla y del muro suspendido. Tenemos esta esquina que se ve muy bien y con esta fachada de este nuevo bloque que tenemos. Y de alguna otra manera, para poder concebir mejor el volumen, mantenemos estos aleros salidos con la proyección del mismo vano, ¿no? Que estamos dejando. Para este lado estamos proyectando algunos vanos en algunas partes de las paredes porque ya hacia el lado oeste estamos haciendo toda la apertura, la gran apertura, ¿no? Hacia cada uno de los espacios, ¿no? Estos vanos sirven para hacer este tema de la ventilación cruzada dentro de cada ambiente. Buenísimo.
Sí, Sí entonces, se requiere ventilación sí, de cruzada. todas maneras. Incluso ahora por estos vidrios que son un poco más gruesos, ya se siente un poco más el invernadero que pueda generar, ¿no? El calor interno que pueda tener cada uno de estos espacios, así que estas ventilaciones cruzadas sirven para eso, ¿no? Y ahí está la disposición. Algunas son proyectantes, corredizas, batientes, etcétera, ¿no? Hay varios lenguajes ahí. Y Muy bueno, bien. en todo el borde pusimos un cerámico que se oculta y camufla un poco con el microcemento. Ujú. Este es un tema ya netamente para proteger a la cimentación corrida que tiene ahí, que era la existente y en algunas la que nosotros hemos hecho. Y bueno, esto se va a ocultar incluso con todas las plantas que se van a poner alrededor, pues, ¿no? Entonces, por un tema de humedad también eso está protegido, ¿no? Internamente. Excelente. Ujú. Acá existía un muro. Ok. Estaba cerrado y su cochera era por este lado. O sea, la cochera original era por acá. Era por acá, porque como tiene dos frentes, tenemos este ingreso, ¿no? Como acá tenemos una avenida principal, ingresaban, se me cuadraban acá, ¿no? Y Acá un también, muro justo desde esa esquina hasta acá. entonces todo el jardín básicamente quedaba hacia el exterior y ellos no podían hacer uso de su propio jardín. Ah, ya Entonces entendí. lo prolongamos y ya, se Lo mantiene todo. aprovecharon. Y esto es policarbonato, ¿verdad? Sí. Es un policarbonato que está, por ahora, es momentáneo, provisional nada más, Ah, no se va a quedar. ¿no? Como habíamos comentado, vamos a estar acá la lengua de suegra. Ah, Nacional Enredaderas. Ujú. solamente es protección ahorita actual. Sí, De protección, acuerdo. porque si la Visual, porque sí. sacamos y se ve toda la casa ahorita. Claro, ya te entendí, ya te entendí. Ujú. Ok. Y son soleras, ¿verdad? Toda la cerca. No, son tubos. O bueno, quizá en México. Placas metálicas. Sí, Sí. son placas metálicas. Ok. Es un tubo que se cortó a la mitad Ajá. y comienza a jugar con esta modulación, pues no en L. Todas son Interesante. fincadas para que pueda tener una protección a largo plazo también, ¿no? Ok. Cincada significa Galvanizar. Claro, galvanizadas, ¿no? Ok. Se galvanizan, se le da una capa de zinc, que es un color gris, cincadas. y posterior a eso ya se hace el pintado del acabado final. Excelente, excelente. Buenísimo. Y entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene la casa? ¿Cuántos tenía y cuántos le agregaron? Porque En toda esta terreno parte es nueva, ¿verdad? Me dice. Claro, es nueva. Ajá. tiene 250 metros cuadrados y esta área será más o menos de 12 metros 12 metros cuadrados. Ujú. Y en el tercer nivel añadimos otros 60 metros cuadrados. Ok. Área social y azotea. ¿Y cómo es el proceso de la normativa? O sea, ¿cuál es el proceso para que les aprueben el municipio este tipo de remodelaciones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tan complicado es? Vaya. Primero se hace un permiso a la municipalidad, esto se entra por la modalidad B. Se presenta planos de demolición, porque sí va a ser una demolición parcial de toda la vivienda. Ujú. Se presenta los planos de remodelación y los planos de ampliación. Y los planos existentes, claro, pues, ¿no? Entonces, la modalidad B sale ahí con el nombre, ¿no? Demolición, remodelación, ampliación en la vivienda tal, 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 tal. Ok. Y nada, se presentan los planos existentes, los planos a demoler, se achura todas las zonas que se están interviniendo. Los planos de intervención, se colocan qué muros se están quitando, qué muros se están agregando. Y los planos resultantes, que son los planos finales de arquitectura, pues, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, en obra, hubieron algunos cambios pequeños en fachada cuando estábamos empezando a construir, y esos planos se van haciendo en la modificatoria de obra también, pues, ¿no? Ok. Todo se registra. Todo se registra en el cuaderno de obra incluso. Porque Y al final tenemos un último control que es para dar la aprobación del proyecto y conformidad de obra. Entonces todo tiene que tenemos que coincidir. constatar con los planos. Ujú. Exacto. exacto, y nada, todo eso se presenta a la MUNI y la municipalidad es la que te da el sello, ¿no? Para poder construir. ¿Y cuánto cuesta más o menos ese permiso de la municipalidad? La municipalidad es un costo de 800 soles aproximadamente para poder obtener la licencia, nada más. Pues no es muy alto, ¿verdad? No es muy alto. Eso está buenísimo. Bueno, Y eso que estamos en Lima, ¿verdad? aunque acá es un poco caro incluso, en este distrito es un poco caro esos 800 soles, porque en el de San Juan del Lurigancho era 250, una cosa así, Ujú. y un metraje similar. Entonces creo que por distrito va variando las tasas, y también depende del área, ¿no? Del área y del nivel de acabado de cada vivienda. Ah, sí, o sea, les piden que especifiquen los acabados que van a utilizar. Del Inversión. costo total de la Ah, ok. Ujú. Ok, ok, ok. Eso está todo lleno en el FUE, que es el formulario para poder llenar, para poder ejecutar los proyectos.
Entonces ahí se llena todo eso, ¿no? ¿Qué acabados va a tener la vivienda y todo lo demás? Como dice Diana, ahí sacan el porcentaje total. Eso está Y, buenísimo. y una vez que iniciamos la obra, también hay visitas cada 2 semanas. ¿Vienen los inspectores? Exacto. Oye, qué bueno. También, bueno, también se hace un ¿No? pago por ese tema de las Por la inspecciones. visita. Claro, que es una garantía para los clientes, al fin y al cabo, ¿no? Que se estén construyendo de acuerdo al A los planos. Sí, Está muy bien. ¿eh? verifican todo eso, la seguridad, el trabajo, todo. Sobre todo en temas de demoliciones es muy importante el tema. Claro, porque el riesgo es alto, pues, ¿no? ¿Y solamente les pidieron un cochera para un auto? Tenemos dos, Afuera, exterior. la parte interior y Y otra. otro al exterior. Ok, ok. Claro, es que si usaban los dos paralelos, quizá les robaban mucho espacio, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, acá es una combinación entre lo antiguo y lo nuevo. Este muro es antiguo, entonces la mayoría de muros que teníamos de la casa existente tenían 30 centímetros de ancho, ¿no? Ok. Entonces se reforzó esta columna y este muro es completamente nuevo, entonces no necesitábamos hacerlo de 30 centímetros, solamente se quedó en 15 centímetros y ganamos esta área también para almacenamiento, ¿no? Y de hecho también nos sirve como control visual porque el ingreso antes te va directamente hacia el espacio de la cocina. Hicimos un cuadro, eso fue idea completamente de los dueños. Ah, Hicimos un vaciado de cemento pulido en lo cual cada uno de los integrantes de la familia colocó sus manitos. está muy bien. Sí. ¿Qué alturas tenemos en los interiores? 270 hasta el techo y hasta el fondo de viga 240. Ok. Sí, se siente muy amplio. Me gusta mucho la elección de esa madera. Se siente muy natural, Es natural, ¿no? muy amplio todo. Y platíquenme un poco sobre la obra, los tiempos, los costos. Vale, ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Trabajan por administración de obra, por un porcentaje, o le dan un precio fijo a los propietarios? en general sí trabajamos por todo, o sea, a todo costo. Es un valor llave en mano, donde nos encargamos de la provisión de materiales, la mano de obra calificada que tenemos y la supervisión que es de acá de nuestra, ¿no? Por parte nuestra. En este caso, este proyecto fue supervisado por la arquitecta Diana. Excelente, arquitecto. Y nada, nosotros lo manejamos así. ¿Desde qué mes estamos acá, Diana? De abril, fines de abril más o menos. Entonces llevamos 7, ya estamos terminando también. Ujú. Muy buen tiempo, ¿eh? 7 meses. Muy buen tiempo. Excelente. Aquí cambia la madera. Sí, acá es un piso bambú, tipo bambú, pero también es flotante, como el de abajo. Este es más espeso. El espesor es de 2 centímetros. Creo que por acá se puede ver. Sí, ¿verdad? Tenemos el espesor que es de 2 centímetros, es un piso bambú flotante. La parte negra, ¿Flotante le llamas porque está arriba del piso original? bueno, porque es, Bajo alfombra. claro, porque eso es una espuma que tiene como protección ahí, ¿no? Entonces se le llama así simplemente porque es un sistema de clip también que se puede, como un machimbrado, ¿no? Que se comienza a armar. No necesita de un pegamento o algo. Excelente. Más fácil de cambiar. También, acá hicimos el cambio en el cuarto del fondo, una vez que estaba instalado, por un tema de algún punto eléctrico que faltó conectar. Tuvimos que retirar, cortar el piso y bueno, después volverlo a poner, ¿no? Entonces que facilitó ahí bastante la instalación de eso. Es importante también dejarlas juntas en cada ambiente, ¿no? Para, en caso se quiera cambiar el material de algún ambiente, simplemente sacamos de uno solo y ya no tenemos que cambiar de todos. Eso está buenísimo. Una pregunta, ¿esta caja para qué es? Son los tableros eléctricos. ¿Hay tablero en cada nivel? Segundo nivel, sí. Ah, Sí, tenemos uno general y uno en cada nivel. Explícalo las llaves. Tenemos la llave general, una de iluminación, 2 de toma corriente, una es para la tina y otra es para la terma, que está ubicada en el tercer nivel. se ve muy bien la tapa, ¿eh? ¿Qué marca es? Me gustó. Es Legrand. Grande. Ajá. Se ve muy elegante. Ujú. Sí, y el diseño también va con el espacio y todo. Claro. Las puertas van a ser blancas. Sí, son unas puertas que tienen un marco con doble jamba, que le da también ese toque macizo, ¿no? A cada vano. Y el diseño por fuera va a ser un diseño limpio, ¿no? Que va a tener.
Falta todavía que hacerle el sellado y todo lo demás, pero acá tenemos una de las piezas, ¿no? Que es este tipo de madera, ¿no? Esta madera es una madera cedro con la que se está trabajando toda la carpintería acá de las ventanas, de las puertas, perdón. ¿Mm? Se ve muy bien. Sí, Se ve todo de muy buena calidad, ¿verdad? sí. Los materiales. ¿Cuál es el costo aproximado del metro cuadrado de construcción? $1.000 por metro cuadrado. $1.000 el metro cuadrado de la remodelación. Buenísimo. Bastante bien el Área precio. construida. Área construida. Sí, además se cobra todo el exterior. Claro, o sea, nosotros lo dividimos en área techada, perdón, área techada, y luego el área libre también lo trabajamos con otro valor. Con otro valor. Ujú, Claro. depende de la intervención que sea. Pero sí, claro, como comentamos, como comenta Diana, es el área construida total, pues, ¿no? Que es el área techada y libre. Al final es muy variable por temas de, no sé, si hay más niveles, va incrementando un poquito más. Claro, y en el primer nivel también el precio varía, ¿no? Por la cimentación, que Es sea más elevado el precio del más primer elevada. nivel. Exacto. De acuerdo. Muy bien el baño. Estos baños se mantienen Baño de la- los niños. el espacio como tal, pero se ha cambiado todo, ¿no? Los equipos, el acabado, la tina, Pues está la muy bien. ventana. Esta es una de las ventanas que va hacia la fachada del jardín, ¿no? Ok. Es un cuadro perfecto. ¿No? Y la idea es que pueda continuarse acá. Hicimos el trabajo. Por ahí hay unos detalles que podemos mejorar. Sin embargo, en la modulación hicimos que pueda coincidir con el vano Ah, ya vi. y se pueda trabajar bien, ¿no? Entonces, la partida, igual por acá de la puerta, ¿no? En esta apertura tenemos la fragua que viene a ese nivel, ¿no? Y viene la disposición de toda la puerta. Muy alineada, ¿verdad? Sí, Perfecto. Me gusta la luz aquí arriba. El color de los muros es un ligero como ostión o hueso. Gris cielo. Un gris, ¿verdad? es un gris cielo. Lo matizamos con blanco igual para bajarlo un poquito. Sí. 4 tonos blancos bajo del gris cielo como tal, natural. Y ahí se ve el contraste en la cinta que se ha dejado, ¿no? En todo el borde del, del techo y de la pared, ¿no? Ah, es un detalle. Sí, una bruña que se le deja ahí a las paredes. De acuerdo. ¿Y Sobre cuántas todo, habitaciones tenemos aquí? 4. 4 Son habitaciones. 4 habitaciones. Que de hecho ya estaban desde antes estas tres y la de allá sí hemos ganado espacio para darle al dormitorio principal. De Ah, hecho, claro. este baño de aquí antes abría hacia el pasillo, entonces lo que hemos hecho ya es darle privacidad solamente para que sea uso del dormitorio principal. Ok, entonces este es lavamanos, sanitario, regadera. Está pendiente. Siempre dejan estos muros bajos sardineles en las regaderas. Los he visto casi en todos los baños aquí. Es muy común acá Ajá. usar este tipo por la protección Del agua. del agua. Se puede usar vidrio hasta abajo, sin embargo, a veces por mantenimiento o por falta de práctica, se llena de hongo en todo el borde. Entonces las siliconas tienen que ir cambiándola constantemente y todo lo demás. Por practicidad se coloca ese muro, ¿no? Y de hecho también fue una petición de los clientes, que ellos preferían tener el morete aquí, ¿no? Para dividir el baño. ¿Y se ventila por sifón o cómo es? ¿O esto es un ducto? ¿Qué es? Sí, es un ducto que tiene la vivienda, ya que no contaba antes con una ventilación. Entonces lo que nosotros hicimos es aperturar todo este espacio en lo máximo. Y bueno, por acá cuando sale sol, la luz ingresa también de manera cenital y empaña un poco la pared que tenemos acá, ¿no? Igual por la parte superior ya final ya te hemos puesto ahorita un policarbonato para que pueda cubrir cualquier polvo, cosa que pueda caer. Pero acá igual se va a hacer un cerramiento con vidrio Ah, corredizo para que puedan tener y ocultar estos tubos que hemos puesto ahí también, pues. aprovecharon el ducto para instalaciones. Y sí, de todas maneras, porque si no, romper muros por aquí es un tema, como es una casa antigua, Ujú. siempre hay que tener cuidado al momento de hacer las cortes y todo lo demás, ¿no? Y este detalle también que quedó acá es para poder armar un mueble y hacer todo un marco acá, ¿no? Para complementar el tema del uso. Esta también es la combinación de muros antiguos con nuevos que se hicieron. Y este, por ejemplo, esta separación. Entonces, acá hay una puerta corrediza, entonces... Ah, va por atrás.
camuflar dentro de los muebles del closet también. Y este es el walking closet. Ese walk-in closet. Acá hubo una curiosidad y lo comentamos porque fue el momento del trazado que en las conversaciones con el cliente se entendió una cosa, bueno, en plano se entendió una cosa, pero acá en obra nosotros respetamos lo que ya hacemos en plano como tal. Ujú. En plano ya lo habíamos marcado de esta manera, estas distancias. Sin embargo, para los clientes, ellos habían entendido que este muro iba a estar alineado con la viga y la columna. Ah, ok. Entonces, en el trazado, cuando vieron esto, dijeron, no, yo pensé que esto iba a estar acá. Entonces, al final, nosotros dijimos, o sea, les explicamos que al colocar esto por este lado, tenían una mayor amplitud en todo su dormitorio, pues no era un beneficio y nada, al final les gustó la idea y todo, ¿no? Entonces, este muro fue como que anecdótico para... También puede donar ese trabajo. espacio para un mueble adicional, ¿no? Que complemente el área del dormitorio netamente. Claro, claro. Tocador, una Un credencia. tocador, exacto. Ujú. Y ahí tienen los puntos, ¿no? Igual hemos dejado puntos para aire acondicionado, para su desagüe, el aire acondicionado, y por atrás tiene un punto libre para colocar una cinta LED, ¿no? Una cachimba. ¿Y en el tercer nivel hay más habitaciones o ya es un área como multiusos? Es un área común, es un área social totalmente, ¿no? Y acá tenemos esta jardinera. Es una jardinera, o un macetero en realidad, pero igual se van a colocar sus propios maceteros, las plantas. Ok. Tiene su punto de drenaje, pero no va a ser necesario por los macetas, ¿no? O sea, pero todo esto al final va a tener un muro verde, ¿no? Entre comillas, ahí que vamos a ver. Y bueno, las barandas que son estructuras metálicas también con tubo cuadrado de 1,5 por 1,5, un tubo de 1,5 por media, y las platinas, ¿no? Que son de 3 cuartos, perdón, de 1 cuarto. Excelente. ¿Qué acabado le dan al muro exterior? ¿También es microcemento? Sí, es un microcemento blanco, por Ok. eso tiene algunas zonas que están medidas con estas manchas propias del microcemento para generar este texturizado que tiene propio, ¿no? El cemento, ese quemado, ¿no? Claro, claro, claro. Se Qué ve bonito. Y ya no lo tienen ni que pintar, ¿verdad? Sí, porque ya se camufla ahí también a veces la sociedad. Y estas son las habitaciones. Habitación 1 con ventilación cruzada. Ujú. Habitación 2. Ah, esta le queda la escalera. Y esa escalera ya existía. No, No, Esta es nueva. y ahí también hay un detalle interesante en esa escalera, que ya lo vamos a ver al momento de subir. Toda esta escalera es nueva en este espacio, ¿no? Este es el dormitorio de visita. Ok. Y, acá. Ah, esta recámara queda bien también, ¿eh? Esta queda viendo norte. Sí, con la vista al parque también. con la vista del parque. Este es el balcón con la proyección. Y este es el desfase que tenemos, ¿no? La separación que tenemos con el límite de propiedad. Entonces, esto parece un volumen de alguna u otra manera que está flotando, ¿no? Suspendido. En caso no existiera el vecino, se podría apreciar mejor esta parte, ¿no? Claro. Hasta pintaron el tubo, ¿no? Del color Sí, del muro. para poder camuflarlo un poco dentro de la fachada, ¿no? Pero sí, igual estos espacios fueron suspendidos, de alguna otra, fueron adosados externos porque por todo este lado pasa una columna, pues, ¿no? Entonces no podríamos destrozar la estructura de esta manera, ¿no? Para ocultarlo. Ujú. No les piden por normativa despegarse entre los edificios. Claro, nosotros tenemos una junta sísmica aquí, Ajá. solo que el tecnopor que tiene ahí Lo tapa. lo tapa y ya con eso hemos hecho el enchape, ¿no? Ah, Pero la excelente. estructura como tal sí está ahí. Tiene Independiente. 7 centímetros para poder de alguna u otra manera separarla y protegerla, ¿no? Ok. Del edificio. Sí. Excelente. ¿Estas habitaciones qué dimensiones tendrán? ¿Como un 320? Sí, esos tienen exacto 3,10 por 310. 4 metros. 310. Está muy bien la Y con dimensión, ¿eh? una prolongación de 90 centímetros del... 310 por 4, buena de recámara, ¿eh? Sí, Es que ya el 310 es una buena medida. sí, es un buen espacio, ¿no? Bueno, acá netamente antes era solamente dormitorio. Este es un vano que se aperturó para poder colocar la nueva escalera que da hacia el tercer nivel. Y acá es algo interesante, pues, ¿no? El tema del vidrio en el techo para poder ganar un mayor luz a todo este espacio que tenía la casa, ¿no? Es todo
Y que se abre también. Sí, para generarle ventilación Exacto. dentro de un punto y también generarle mantenimiento, pues, ¿no? A toda nosotros le llamamos la pecera. La pecera. Entonces, como es todo vidriado, de alguna u otra manera tiene que ganar, ¿no? Y bueno, esto de acá, También la vista que tenemos hacia el parque, ¿no? Tanto de bajada como de subida. Ujú. Sí, está muy bonito. Contrasta bien con el blanco. Sí, Wow, este es un gran espacio. sí, todo esto es un área netamente social. Puede ser área de TV para poner algunos juegos. Y tenemos lo que es el área de la terraza, ¿no? Claro, y viendo al parque. Aquí ¿Cómo todavía impermeabilizan ustedes debajo del piso? se le echa un aditivo. Ujú. Es como una pintura, básicamente, chema, que es especial para impermeabilizar los pisos. Ok. en este caso, hay un detalle que hemos puesto en todo el perímetro. Normalmente se deja una pestaña, como el vecino, por ejemplo, para que proteja de la lluvia, ¿no? Ok. Nosotros lo que hicimos fue poner un zócalo de aluminio, que también está sobresalido, y eso le da la protección también al muro que tenemos ahí, ¿no? Para no dejar el pastelero expuesto, ya que tiene un espesor mucho mayor y como que daña un poco la estética también en la limpieza de este muro, ¿no? Que quedara más limpio, ¿verdad? El gotero. Exactamente, el gotero. Y este es jardinera también. Es una jardinera, un macetero más que nada, ¿no? Para poder colocarle todas las plantas. Igual tiene su punto de drenaje y ahí tiene algunos detalles con el ladrillo que se juega, ¿no? Esa es la parte, de alguna u otra manera, el detalle arquitectónico que le vamos dejando a cada espacio, ¿no? Ahí los operarios le pusieron el nido. El nido. Nido, es un nido de palomas, dice. Ok. La casa de las palmas. La casa de las palomas, le dice. Este de aquí. Es un detalle que le pusieron. ¿Y ahí cómo le llaman? Esta parte, este es. O sea, la casa está preparada para otro nivel, ¿verdad? Sí, está preparada para otro nivel. Se dejaron algunas mechas un poco más cortas para que puedan empalmarla a futuro. Es el ducto. Ya. Sí, esa es la parte del ducto del baño que vimos abajo. Y bueno, ahí en la parte superior está el tema del tanque elevado, la terma también que tenemos. Y bueno, ese detalle también que tenemos que jugamos con el ladrillo, ¿no? Que eso, por ejemplo, que comentábamos antes, era el tema de cómo reinterpretamos la cultura inca que podemos tener, pues, ¿no? Ujú. Entonces eso quizás es un elemento que nosotros podamos, como detalle, reinterpretarlo, ¿no? Porque antes, en los incas, al momento de generar sus aperturas, sus vanos, ellos trabajaban mucho con los trapecios, con la piedra, ¿no? Con volúmenes salidos o que entraban, ¿no? Unos representaban la parte varonil y otros representaban la parte femenina, ¿no? Ah, En este caso, esto sería la parte varonil que sobresale, ¿no? Pero también funcionaría como el reloj solar, ¿no? Como el punto que sobresale, ¿no? Y que apunta hacia el norte que tenemos hacia este lado, ¿no? Entonces, cuando hay sombra, hay sol y se genera una sombra y se puede ir apreciando la proyección de eso, ¿no? claro, claro. De acuerdo. Un reloj solar. Ujú. Muy bien, Y jóvenes. todo este espacio que se ve ya un poco más lúdico con este color y más claro, ¿no? Que es el piso que tenemos. Ujú. Color celeste, azul. Y este es el espacio social, pues, ¿no? ¿Y que hay otra recámara? Es la oficina. Sí, Ok. puede ser como recámara, oficina también. Ujú. Baño completo. Muy bien. Tenemos otro baño acá. Excelente. La casa entonces quedó de 400 metros cuadrados, me dijeron. Aprox de un Ujú. poco más, porque son tres. Sí, ¿verdad? 400, 500. 500 metros cuadrados. De área construida. Porque recuerda Techada. que techada, exacto. Porque el área de jardín sí es más o menos 90 metros cuadrados en Ujú. total. Claro, serían 235, 235, 45. 45 tiene todo. Quitándole el jardín 90, son 135 más o menos, 155 que nos quedan, pues, ¿no? Ujú. Claro, son como 400 metros construidos total. Totales. Ujú. Ah, está súper bien. Y acá también se ve la amplitud. De eso tenemos todo el proceso constructivo desde que empezó. Y ya cuando llegamos acá, que era un techo, todo un techo solo,
cómo se comenzó a armar todas las columnas, a empalmar, todo lo tenemos bien registrado y bien, bien visto en todo ese lado. Acá hay un detalle también, creo que se aprecia desde abajo, de afuera, lo vamos a ver, que hay como si fuera una viga suspendida. Hay una intersección entre esos ejes, el eje 2 y el eje 3, y la viga que tenemos acá en la perpendicular, de alguna u otra manera, no tiene un punto de apoyo aquí, ¿no? Entonces pareciera que todo ese voladizo está suspendido. Ah, ya entendí. Entonces le da esa apertura, porque si le colocábamos ahí la columna, el elemento vertical, de alguna u otra manera ya influía en la fachada, ¿no? Claro, se rompe esa continuidad, ¿verdad? Ujú, sí. La casa queda muy abierta hacia los tres lados, Ujú. muy iluminada y muy ventilada. Eso me gusta mucho. El jardín en sí ayuda bastante a Ujú. tener eso, ¿no? Aprovechar todo eso, ¿verdad? Ujú, sí. Pues muchas felicidades. Gracias, gracias. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Como @datba.arquitectos En Instagram. en Instagram. Y Facebook, Dasba Arquitectos. Ujú. Y bueno, @Diana Ciesa en Instagram también, @Diego Betezú en Instagram y nada, cualquier cosa ahí nos pueden contactar, seguir y ver los proyectos que tenemos aquí en Lima y en el Perú en general, ¿no? ¿En dónde más construyen? Hemos construido en Cusco, hemos hecho una intervención, ejecución más que nada, hemos hecho en Puno, en Moquegua y en Huancayo. Y tenemos proyectos que hemos hecho para Trujillo, para Iquitos. En la universidad tuvimos la oportunidad de participar y ganamos prototipos de vivienda social. Felicidades. en- Es genial ver las sí, viviendas sociales. sí, para la costa, para la sierra y para la selva. Entonces, Se construyeron. eso está en manos ya de los Claro. mismos gobernantes. Lamentablemente todavía no se ha construido, pero quedaría ya para poder conversar sobre eso quizás en otra oportunidad. Pero sí, ahí están las propuestas que fueron manejadas justo con el Ministerio de Vivienda de acá de Perú, ¿no? Entonces, ahí están. Pero sí, ahí están para verlas. Esperemos seguir conociendo más de su arquitectura en la siguiente vuelta aquí a Perú. Jóvenes, muchísimas gracias por compartir la obra, ¿eh? No, un gusto. Más bien, muchas gracias por visitarnos, por elegir esta casa y una alegría compartirlas contigo y con tus seguidores y que se comparta internacionalmente también este proyecto desde acá de Lima, Perú. Que ahora son sus seguidores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jota. Hasta pronto, jóvenes. Gracias, arquitecto. Con esta gran vista. Miren qué bonito resalta el verde con el blanco. Vayan a seguir a los jóvenes arquitectos. Desde Lima, Perú. Cataparedes, adelante.